A ti sea el honor y toda la honra, Señor. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 9 de Hechos. Nos toca del versículo 20 al 31. Amén. Papito, gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue enseñando en esta mañana. Muévete con amor, con misericordia, con gracia. Espíritu Santo, enséñanos a todos, quebranta nuestros corazones, quebrántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, papi. Bueno, vamos a leer Hechos 9:20. Aquí tenemos que Saulo predicaba en Damasco, pero también escapa porque los judíos lo quieren matar y luego va a Jerusalén. Este es el tema del día de hoy en este capítulo, pero tenemos aspectos a considerar. Vemos el número 1, que Saulo predica a Cristo en Damasco. Eso lo vemos en Hechos 9 del 20 al 22. Vemos también Saulo es protegido y escapa de los judíos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9 del 23 al 25. Saulo busca reunirse con los discípulos en Jerusalén y despierta miedo entre ellos. Ese es el capítulo 9 del 26. Y ahorita vemos también en el 4 los aspectos a seguir considerando. Bernabé interviene y da testimonio de Saulo en Jerusalén. Lo vemos en el versículo 27. Otro aspecto a considerar es Saulo es buscado por los griegos para ser muerto. Saulo es enviado a Tarso de Cilicia. Es en el versículo 29, y surge un nuevo crecimiento en las iglesias en Jerusalén, Samaria y Galilea. Hechos 9:31. Amén. Entonces nos quedamos en el 9:19. Dice la palabra: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el 20 estábamos leyendo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Cuando él está en el versículo que nos está diciendo, en el 19, que él se reúne con todos, en ese momento empiezan a conocer a Saulo porque le tenían temor. Él tenía miedo de que perseguía a los cristianos, pero en eso empiezan a conocerlo, lo empiezan a tratar, por eso él se bautiza y él empieza a tener más conocimiento del mover del Espíritu Santo. Pero él había tenido un encuentro personal con Dios muy poderoso, por eso les comentaba cuántos de nosotros necesitamos un ayuno de 3 días, porque necesitamos ser liberados de toda esa maldición que nos está interponiendo para poder alabar a Dios. No tenemos un Dios muerto ni crucificado. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Por eso Él ve a su pueblo que está dormido y que no quiere levantar las manos, no quiere danzarle al Rey. El Rey se está moviendo aquí. El Espíritu Santo está ungiendo a su pueblo. Yo digo que si Saulo en este momento viviera y entra aquí, se cae desmayado otra vez. Yo digo que se muere. Dirá, ¿qué les pasa? ¿Por qué no están avivados? ¿Qué está pasando? Hay religiosidad, pues renuncien a la religiosidad. Les duele el callo, pues díganle al Señor que los sane, pero dánsele al Rey. Los pequeñitos, pues enséñenlos a danzar, porque estamos hablando de un Dios vivo, no está dormido. Los dormidos somos nosotros. Él no quiere gente dormida. Él quiere sus hijos comprometidos. Él viene por un pueblo comprometido.
por un pueblo que llega temprano a su clase, que llega temprano para avivar el fuego. Deberíamos de entrar a la congregación y gritar: ¡Cristo vive! Amén. Vamos a danzarle al Rey. Amén. Así quiere ese pueblo. Por eso Saulo, al compartir, está bien contento y les está diciendo: oigan, es que Cristo me ha dicho que por ser pecador estoy destituido de la gloria de Dios. Ah, caray. Estamos fuera si seguimos pecando. Si seguimos andando en nuestro propio raciocinio, el que yo creo que Cristo quiere, fuera, dice. ¿Verdad? Vamos a la otra lámina, donde precisamente nos está enseñando Saulo en el libro de Romanos, capítulo 8, 3:8, y vemos a Cristo que está crucificado aquí, pero nos hemos hecho religiosos. No hay ese fuego en nuestro corazón por ese sacrificio de Cristo en nosotros. Y Pablo le está diciendo a todos: oigan, por ser pecadores estamos fuera de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y lo sabemos. Pero viene por una novia, hermanos. No viene por una religión. No viene por una iglesia que no está comprometida. Viene por una novia. ¿Cuál es la novia? La novia es cuando ustedes iban a casar, estaban ahí bajando de peso y se ponían el vestido más hermoso, que les quede escotadito o no escotadito, pero estaban buscando el ser agradables en esa boda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Buscan lo mejor. Esa novia está escuchando a su novio. ¿Quién es ese novio? Cristo. Cristo es el que vive y reina. Por este novio ya se presentó en la cruz y ya te compró el vestido precioso, sin mancha, sin arruga. Ya te compró ese precioso vestido. Amén. Ya te quitó la mente reprobada, ya te quitó el corazón endurecido. Si no ha habido cambios en tu corazón, es que no has tenido ese encuentro personal con tu Dios. ¿Quién fue al concierto de ayer? A ver, Roberto, gózate como te estabas gozando ayer. ¿Sí, tú, Roberto? Gózate. Gózate delante del Señor. ¡Gloria a Dios! Es una novia que se está gozando con su novio. ¿Saben qué precioso es eso? Y lo está predicando Saulo. Oiga, ¿qué pasó con ustedes? Tenemos a un Dios vivo y dijo que por ser pecadores estábamos fuera, pero muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Amén. Cristo, hermanos. No una religión, no una secta. Aparte hay sectas religiosas. No quiere sectas cristianas tampoco, que digan que fuera de ahí no hay salvación. No, fuera de Cristo no hay salvación. Amén. Por esa novia viene. Gócense. Gócense por el Señor, que nos ama tanto. Vamos a Efesios 5:2. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer Efesios 5:2? Con voz de trompeta. ¿Quiere participar? Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo. Fíjense yo, cuando llego a los pies de Cristo,
Le digo a Dios, si era un milagro el que tú hiciste en la cruz. Ya no llevabas sodio, potasio, hablaba como médico. Ninguna de las soluciones ya no tenías, por cuanto todo te habían vituperado para que hubiera perdón de pecados, tu sangre ha sido derramada. Entonces cuando uno vemos que llega un paciente en urgencia, luego tenemos que canalizar la vena porque no sabemos cuánto ha perdido de líquidos. Y en líquidos, porque no sabemos cuánto perdió de sangre. Jesucristo ya no tenía, hermanos. Dice que había sido vituperado, insultado, había sido con un látigo de 7, ¿verdad? 7 con púas, con huesos. ¿Se imaginan el látigo? Y cómo jala, y jala toda la piel, y jala todo, y sale sangre, ¿verdad? Sale mucha sangre. Cuando vemos esa película de que nos enseñaron de la pasión de Cristo, no es nada de su sacrificio de Él. Y así vemos que está sangriento, ¿verdad que sí? Pero no es nada a lo que Él quedó todo sin figura, dice la palabra, que no le veríamos parecer. Entonces dígame si no estamos vituperando la sangre del Cordero, si no venimos a verdaderamente ser hacedores de la palabra. ¿Mande? No se le encontró hermosura, por eso les digo que hasta en la cara rasga, ¿verdad? Rasga todo y empieza a vérsele sin figura. ¿Han visto una herida abierta? Pero todo su cuerpo está abierto. Toda esa herida estaba abierta. Y Él aguantó. Fue un milagro lo que hizo en la cruz. Fue un milagro, porque ya Él debería de estar cayendo en tétanos. El tétanos está así constantemente teniendo convulsiones hacia atrás y todo totalmente doblado hacia atrás. Y Él no lo estaba padeciendo. Estaba caminando todavía a la cruz por amor a todos nosotros. Eso es lo que está predicando Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo, Saulo, ¿verdad? En ese momento le está diciendo, por favor, lleguemos a un arrepentimiento genuino y no seamos religiosos. Seamos esos hijos de Cristo. Amén. Esos hijos verdaderos. ¿Qué nos habla sobre el versículo 21? En el 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, ¿qué más dice? ¿Alguien lo quiere leer? Que moraba en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Por eso ellos mismos están todos con la cara de confusión por todo el efecto que Pablo estaba compartiendo. Pero vamos, porque les estaba hablando lo que dice Jeremías 23, 5 y 6. Es lo que él les está compartiendo. Él sabía la ley y se sabían la ley los demás. Y les empieza a compartir que Jesús era el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Mesías significa el ungido. Y también, o sea, en hebreo se llama, ahí se me olvidó ahorita, pero ahorita les comento cómo se llama en hebreo. Y también en griego, que es Cristo. Por eso está hablando del ungido de Dios. Pero bueno, vamos a estas citas bíblicas donde Él está compartiéndoles en Jeremías 23, 5 y 6. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? 23, 5. Ajá.
Aquí está hablando sobre que Él, Jesucristo, o sea, el Mesías, Cristo, el Salvador, el ungido del Padre, está hablando sobre el libertador. Vamos a Miqueas 5, del 1 al 4. Itzala, ¿puedes leerlo, hijo? Ajá, síguele, síguele. Porque ese está el 4. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Amén. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha dado a dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morará seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él estaba compartiendo estas maravillas. Vamos a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él está bien gozoso compartiendo estas maravillas, y les está diciendo en la sinagoga: vean qué hermoso es compartir las maravillas del Dios viviente. Amén. 23 vamos a leer. Pasado muchos días, el 23, hija, ahí está en el 12, ¿no? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por muro, descolgándole en una canasta. Estaban cuidando las puertas de Damasco para que no huyera Saulo, pero Saulo, que había sido aquel que perseguía la fe, ahora sentía lo que era que lo persiguieran. Si ustedes han vituperado a un hermano, pídanle perdón a Dios, porque también lo dice, que con la vara que mides será medido. Así pasó con Saulo. Con la vara que había medido estaba siendo medido. Ahora lo estaban persiguiendo a él. En el muro de Damasco, aquí vemos cómo lo están bajando en una canasta, y vemos aquí una casa aquí construida en el muro, que también dice que estas casas estaban construidas en el sur de Damasco. Hay otras casas que están en el oriente de Damasco, que están construidas con el muro. Entonces no saben por qué parte del sur o del oriente bajaron a Saulo, porque actualmente todavía están estas construcciones en Damasco. Entonces él está aquí. Uy, ya se me apagó esto. Esta tablet. No quiere. Entonces estábamos aquí, que Saulo en Damasco, descolgado por el muro en una canasta. Vamos a la que sigue, hija.
dice que pasados muchos días, lo dice en Hechos 23, ¿cómo se interpreta esto? A ver, síguele, mami, por favor. Con esta frase es Lucas, el escritor de Hechos, pasa por alto en realidad los 3 años que Saulo pasó en el desierto de Arabia. Vamos a Gálatas 1, 17 y 18. 17 y 18. Dice, me subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En el 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces aquí en Hechos, quien fue el que escribió Hechos es Lucas, y él no menciona esta parte, pero Pablo la escribe luego en Gálatas. Vamos a leer otro versículo también de Gálatas, que estamos leyendo, capítulo 1. Ahorita tenemos 17 y 18, pero vamos a leer el versículo 13, por favor. Él está hablando con los de la sinagoga y está hablando diciendo, porque ya habéis oído, ¿ya, hija? Ok. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Y en el 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuántas veces no hemos sido más celosos de las tradiciones de nuestros padres? Aún de la iglesia que nos congregamos. A veces hemos sido más celosos que de lo que quiere Cristo. A veces hacemos un ídolo de la congregación. O sea, la congregación es un lugar que el Señor nos une en un solo para poder adorarle al Rey. Por eso nos reunimos, para que en uno, dice, le está diciendo Caifás que a lo mejor había profetizado, estaba profetizando que era mejor que muriera uno y no que muriéramos todos. Pero está diciendo que es mejor que muriera uno y no muriéramos todos, pero para que nos congregáramos en uno. Por eso nos congregamos ahorita, amén. ¿Ya están durmiendo? ¿Están meditando? De lo que a veces nosotros hacemos. Ahí está Saulo comentando en Gálatas capítulo 1, y dice en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿No se gozan? ¿Quién los escogió? ¿El pastor? Jesucristo, que los apartó desde el vientre de su madre. ¿Verdad? Yo oraba por mi nieto que estaba un poquito molesto y yo le decía, Dios, es que tú lo escogiste desde el vientre materno. Él que venga con un gozo, que no llore de todo, que se goce, porque todos nosotros desde el vientre materno ya nos había escogido. No estamos aquí por coincidencia, Él ya nos había escogido. Hay muchos allá afuera que se están perdiendo sin Cristo. ¿Creen que no los ha escogido Dios? Pues no. ¿Se van a quedar así que? Hay vasos de honra, hermanos, y hay vasos de deshonra. Judas era un vaso de deshonra. Y nosotros somos un vaso de honra, pero no por lo que hayamos hecho, sino por la gracia de Cristo, que nos ama
y nos ha escogido desde antes de la creación del mundo. Por eso les comento luego en los grupos discipulares de que no veo ese entusiasmo de hacer su diario bíblico. Es una relación con Cristo, hermanos. Y si no hacen su diario bíblico, no va a haber ese gozo, no va a haber ese encuentro personal con Cristo. Si no estudian la palabra, van a pasar, ahora pues ya no se llaman católicos, ahora se llaman cristianos, pero es lo mismo. Es una tristeza, pero sí cierto. Ahora somos hijos de Dios. Estábamos hablando, enseñando en la otra semana sobre lo de los muertos, y les decía, a lo mejor la iglesia está muerta. Estamos aprendiendo que no nos tenemos que involucrar con las cosas del Halloween, y muchos se están ahí, que la paletita, acabo, pues no es nada. Ah, caray, pues es una maldición. Halloween significa que tú le estás entregando tu alma al diablo. ¿Cómo que vas a entregar tu alma al diablo? Pero, ¿cómo le digo que no me dé la paletita? Pues el valiente, ¿verdad? El valiente arrebata el reino de los cielos y le dices, no, yo no creo en eso. Mejor que me tomen tonta ante los ojos de los hombres y no ante Dios. Por eso es que me da en esa forma tristeza. Yo le decía a Dios, la iglesia es tuya. Tú te diste por ella. Yo no me di. El pastor no se dio. Porque luego estoy orando y me oye, ¿verdad? Y decir, mamá, acuérdate que la obra es de Cristo. Pero sí me da tristeza, hijo, que sigan fumando, que forniquen, o que sigan en la drogadicción. Me da tristeza, y ante la presencia de Dios le digo, misericordia te pido para todos. Aún para mi vida, ¿verdad? Porque dice, mira que tú que estás bien firme, mira de no caer. O sea, está hablando a todos que tenemos que cambiar, pero tenemos para la gloria de Dios al Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar. Amén. Esforcémonos a hacer nuestro diario bíblico. Esforcémonos a no faltar los domingos. Hagamos ese esfuerzo, hermanos. ¿Quién es el que pierde? ¿Cristo? No. Le decía a Saulo, ¿por qué te vas contra el aguijón? ¿A qué se refería? Hablamos sobre esto, ¿verdad que sí? ¿A qué se refería? A que te dañas tú mismo. ¿Por qué te vienes contra mi vida? O sea, te estás dañando tú mismo. Si no cambias, te estás dañando tú mismo. Si no dejas de mentir, si no dejas de fornicar, de adulterar, del carácter iracundo, ¿quién se está dañando? Nosotros mismos. Pero para la gloria de Dios tenemos al Espíritu Santo, amén, que nos ayuda a cambiar cada día más. A Él sea la gloria, porque tenemos al Dios vivo en nosotros. El reino de los cielos está en nosotros. Amén. El Rey de los cielos está en nosotros. Ahora sí ya despertaron. Gloria a Dios. Vamos al versículo 19. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto, vamos a recordar el 17, cuando está diciendo, no, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cuando él tuvo ese encuentro personal, él quería practicar más. Cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo, ¿a poco no les da ganas de predicar el Evangelio? ¿Cuántos les da el deseo de predicar el Evangelio?
Luego queremos platicar que Jesucristo es el camino, ¿verdad? Yo les quería decir a todos mis pacientes, porque si se morían se iban al infierno. Díganme si no tenía el deseo de decirle a mis pacientes que aceptaran a Cristo. Si me equivocaba de dosis, pero se morían, ya se iban con Cristo. Pero algo que me inquietaba era eso, no es que si se mueren, se van al infierno. Que acepten al Señor, y a todos los pacientes los llevaba a aceptar a Cristo. ¿Tuve persecución por hacerlo? Sí, pero no me interesó. Yo tenía que decirles que Cristo vivía y que Cristo mismo los iba a sanar. No era la medicina que les daba yo, sino lo que Cristo iba a hacer con la medicina, ¿sí o no? ¿Quién ha tenido experiencias de lo que el Señor ha hecho en la medicina? Usando la medicina. ¿Sí o no? Pero no es la gloria para el médico, la gloria es para Dios. ¿Por qué dio la medicina el Señor? Por la incredulidad de todos nosotros. Pero nos ama tanto el Rey del universo que, bueno, vamos a hacer la ciencia de la medicina, vamos a hacer los medicamentos por la falta de fe de estos, dice, ¿verdad? Podría haber hecho muchos milagros aquí, Capernaum, pero por la falta de fe de todos ustedes no hago milagros, porque ustedes no me creen. Y por esa incredulidad hace la medicina y todavía así nos da una bendición grandísima. Amén. Gocémonos en el Rey. Por eso aquí cuando está diciendo él que fue a hablar con Pedro nada más, pero ya después habló con Jacobo, el hermano de Jesús, en carne, estaba platicando con él. ¿Se imagina qué le platicaría a Jacob? Que vivía con el Dios viviente y no le había hecho caso. Porque Jacob ya, cuando Jesucristo resucita, es cuando él se convierte a Cristo. Pero se imaginan antes que vivía con el Hijo del Dios viviente, nunca lo había valorado. Yo digo que eso le platicaba a Saulo. Ya sabes qué, que estaba, pues yo no sabía que era el mismo Dios, hasta que lo crucificaron. Dije, es mi hermano y él era el mismo Dios conmigo. Y así muchas veces de nosotros, está Dios con nosotros y quiere platicar con nosotros. Y no queremos orar. Se nos hace difícil platicar con el Dios viviente. Ayer que tenemos oración de 8 a 10, ¿cuántos éramos, Angelito? Al final ya fuimos 4, pero ¿cuántos éramos al principio? Los 2. Después llegó mi hermana Gloria para la gloria de Dios. Dije, Señor, gracias que vino mi hermana. Mariela después llegó. Pero somos cuántos, hermanos, que podemos estar en la presencia de Dios y seguir haciendo milagros el Señor, usándonos a todos. Pero queremos, papá, dame. Papi, mira, tengo este problema. Papi, fíjate, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de oración y de ayuno. ¿Cómo se van a ganar las metas en tu vida? Con ayunitis y de rodillas, hermano. De rodillas se gana la victoria y se ganan las batallas. Aquí el pastor se ganó en ayunitis y postrada yo ante la presencia de Dios. De mi hija pues no había tanto problema, era una mujer que estaba muy sensible a la voz de Dios, pero como él con la música se quería ir cada rato, ¿verdad? Y yo le empezaba a hablar fuerte, tenía que estorbarle en el pecado. La palabra de Dios dice, estórbale en el pecado a tu hijo. Tenía que darle filo con la palabra. Yo no sé, es tu problema, yo ya te vine a estorbar en el pecado y si tú no quieres, es tu problema. Pero ¿cómo lo gané? Con ayuno y con rodillas. Y ahora me gozo el verlo cómo lo usa el Señor.
Así, hermanos, ustedes tienen una batalla con sus hijos, pues con rodilla y ayuno, para que ganen la batalla, porque les dimos muy mal testimonio sin conocer a Cristo. Los maltratamos, los vituperamos, los insultamos. Lógico que ahora con Cristo no nos la cree que cambiamos, ¿verdad? Y tenemos que dar testimonio de que Él vive. Por eso Pablo está predicando las maravillas que le está diciendo a los ahí en Damasco, en las sinagogas. Aquí pues ya había llegado a Jerusalén, y por eso está hablando con ellos. En el 20 dice: de Gálatas, estamos en 1:20. ¿Alguien quiere leerla? La que sigue, por favor. ¿Y qué más? Síguele, hija. Ahí. Entonces está compartiendo de todo lo que había hecho él, pero en Hechos, cuando está hablando con Bernabé, en el 9:27, dice que Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé es un consolador. Vamos a ver esta parte de Bernabé, esta lámina. ¿Quién es Bernabé? Es 29, la lámina 29. Vamos a ver quién era Bernabé. Sigue, hija, la otra. ¿Quién era Bernabé? Era un discípulo de Cristo, llamado hijo de consolación. Eso lo vamos a ver en Hechos 4:36. Vamos a Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, lleno, varón bueno, que es en Hechos 11:24. ¿Por qué era varón bueno? ¿Y qué dice también? Era bueno, era lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué tenía? Fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor por Bernabé. Entonces vemos en la lámina que era un varón bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, era profeta. En Hechos 13:1 vamos a ver eso. Lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 13:1.
A ver, Nelly. Había entonces en la iglesia que estaba, de gente que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado. Entonces aquí que nos había, dice, que estaba ¿qué? En Antioquía, y era profeta y era maestro. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido el llamado para ser maestros? Profetas, evangelistas. Gloria a Dios, que estamos llenos de los 5 ministerios. Amén. Fíjese que Saulo tenía ese nombre de consolación. Y a veces nosotros vemos que llega un hermano a los pies de Cristo, está quebrantado, tiene problemas, le da la gloria a Dios, que hay un Dios que lo ama, ¿verdad? Y que le está consolando, pero necesita el hermano agarrarlo de la mano y orar por él. ¿Cuántos de esos han sido Bernabés? ¿Cuántos han querido ser Bernabés entonces? Que seamos hijos de consolación, que vayamos a consolar a otro que está necesitado. No que diga, mira, este sí trae la chequera, yo digo que este sí va a dar diezmos y ofrenda. Nada de eso. Es consolar al hermano que tiene una aflicción en su vida. No sé si se le murió algún pariente, no sé si debe mucho en el banco, no sé si la esposa ya lo abandonó, no sabemos. Pero que seamos esos Bernabé de consolación, que seamos esos maestros, que seamos esos profetas. ¿Qué le vas a dar? Palabra de consolación, porque es una palabra profética la Biblia. Amén. Le vas a dar una palabra profética. Entonces tenemos que gozarnos por lo que Él ha querido hacer en nosotros y que nosotros hemos dicho, Señor, me gozo. Somos Bernabé, amén. Yo le daba la gloria a Dios cuando yo decía, no te imaginas el carácter de Saulo, qué tremendo haya sido. Y Bernabé viene y lo consuela y lo lleva con los apóstoles y les empieza a decir todo su testimonio. Y nosotros decimos, no, es que este está bien apestosito, este es un drogadicto, yo no lo quiero. Tú también estabas apestosito con muchos pecados, ¿sí o no? Y Dios te ha comprado por un precio poderoso y te ha limpiado. Tenemos que ser ese instrumento de Dios para ir a limpiar con la palabra del Señor a otro. Consolarnos unos a otros. Ayudarnos unos con otros, porque también con nuestro dinero tenemos que ayudar a otros, ¿sí o no? Pero le dices, bueno, el billete grande para mí, el chico para ti. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Amén. Fíjense que yo me gozo por la vida de todos, que Dios está obrando, les está enseñando, que deben de congregarse. Sí les comentaba sobre cómo oro, ¿verdad? Porque digo, Señor, fulano no quiere hacer su diario. Bueno, dirá, ámalo y apaciéntalo. Me va a decir, apaciéntalo, Marta. Y en ese caso, hermanos, pero he visto que son fieles. Si no vienen un domingo, pero vienen el otro, pero son fieles. ¿Cuántos van a su grupo discipular? Son fieles a Dios. Me gozo por eso, hermanos. ¿Qué sintieron que oraron ahorita unos por otros? Ahorita fueron Bernabé, que estuvieron orando por el Saulo, que se le quite el carácter iracundo. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron esa bendición de su hermano? Hubo gozo en nuestro corazón. Pero sí nos deja meditando que seamos como Saulo, que seamos valientes para arrebatar todo, amén. Él se fue después, nuevamente de 3 años, se vuelve a ir
a prepararse, porque ahorita nada más había hablado de su testimonio, de lo que había hecho el Señor con él, pero después se preparó para hacer el ministerio. ¿Cuántos vienen a líderes para prepararse al ministerio? Eso es lo que quiere Dios, que vengamos a líderes para prepararnos en el ministerio que cada quien nos ha dado el Señor. Amén. No se enojen, ya terminamos. No se enojen. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, pues que queremos ese fuego día con día en nuestro corazón. Cierren sus ojitos. Pídanle perdón al Señor de todo lo que le hemos faltado. Papi, vengo ante tu trono a decirte que te hemos faltado.